Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Apatrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero, con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Y hoy tenemos pues un tema muy importante del que hablar, que es la actuación de los Mossos d'Esquadra en estos actos electorales de Cataluña. Ha habido, pues, de todo. Ha habido mucha polémica en torno, sobre todo, a los actos electorales de Vox, del PP y de Ciudadanos, sobre todo los de Vox, que ha habido, pues, un acoso sistemático y constante, ha habido intentos de agresión, ha habido amenazas, ha habido insultos, etcétera. Vox se ha querellado, hemos estado hablando de esto en el programa El Veredicto. Se ha querellado contra la Generalitat, contra el conseller de Interior de la Generalidad, pues porque no ha evitado que se produjeran estos altercados. Los Mossos no cargaron en su momento contra estos radicales, contra estos fanáticos independentistas que intentaban, pues, de alguna manera agredir, intentaban destrozar pues, esos actos electorales de Vox. Entonces, quiero hablar con nuestro experto policía sobre esa actuación que han tenido los Mossos en estos actos y sobre todo, pues, qué tiene que ver la Policía Nacional en esto, si la Policía Nacional a lo mejor podría haber evitado este tipo de cosas. Claro, la competencia en estos casos lo tienen los Mossos, pero bueno, no sé si la Policía Nacional podría haber actuado en algún caso. Y bueno, vamos a también hablar de que los CDR, estos, como digo yo, fanáticos radicales, independentistas, racistas, han intentado evitar una manifestación de guardias civiles y de policías nacionales en Barcelona. Es algo absolutamente lamentable. Son gente que quieren expulsar de Cataluña a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, no quieren que la gente se exprese con libertad en Cataluña. Hay un paralelismo con lo que pasó en el País Vasco y que también los actos de Vox fueron agredidos, hubo intentos de agresión, hubo intentos de reventar esos actos. Yo estuve personalmente en uno, que era el de Sestao, y nos tiraban piedras y botellines y de todo, pues como pasó en el acto de Salt y en el acto de Vic de Vox. Así que vamos a comentar estos temas con nuestro experto Policía Nacional. Y bueno, Alfredo, bienvenido una vez más. Y quiero que, bueno, que nos comentes pues, esa actuación, ¿no?, que ha tenido los Mossos y si la Policía Nacional podría haber intervenido, porque claro, son actos tan graves lo que ha ocurrido. O sea, yo recuerdo pues esa imagen de la seguridad de Vox intentando tapar a Santi Abascal con paraguas porque caía una lluvia de piedras que es que le llega a enganchar varias piedras y te pueden matar. O sea, es que bueno, coméntame un poco esto, ¿tú qué opinas de esto? A ver, es vergonzoso y lamentable que los responsables de los Mossos, no así los Mossos, no organizasen un dispositivo para proteger actos electorales que están legalizados, contemplados en nuestra legislación y, por tanto, autorizados para, evidentemente, hacer ese acto. ¿Sabes que es la primera vez que los Mossos dicen que los mandos, o sea, que han recibido órdenes de los mandos de no intervenir en según qué momentos? Por tanto, eso sí que es muy grave. Es decir, que los trabajadores de los Mossos digan que sus responsables han dado órdenes de no intervenir o han montado un operativo menor de lo que esperaban o han mandado menos fuerza de la que esperaban, por tanto han dejado los pies de los caballos en primer lugar a la gente de Vox que quería hacer ese acto electoral, y segundo, a los compañeros de los Mossos que les han dejado vendidos en las calles contra estos violentos. Es lamentable, lamentable y vergonzoso. A mí, como policía, me da pena. Esa es la primera parte en primera instancia. Sabes que ayer, la primera vez después de tantos días, la Junta Electoral dice que Vox ha recibido actos violentos que han intentado, como tú bien decías, vulnerar, reventar esos actos de campaña, y que, por tanto, a pesar de que se han hecho
ha ido menos gente porque tenían miedo a las agresiones, a la violencia de estos inconscientes, de estos violentos, de estos Kale Borroka, de estos filoterroristas que únicamente quieren ir, que van contra aquel que piensa diferente. Sí que te digo, igualmente lo digo, que estos políticos que han puesto el cordón sanitario contra Vox, el cordón antifascista contra Vox, deberían responder en un juzgado de lo que han hecho, porque han incitado a estos inconscientes, que les hace falta poco para salir y para ir contra ellos. Menos mal que no hay que lamentar heridos ni heridos de gravedad, Rodrigo. Menos mal que sí que ha habido solamente daños, y recuerdo las imágenes de las furgonetas en las cuales iban ellos, en los cuales reventaron cristales, abollaron la chapa, un inconsciente hizo el mono encima de la furgoneta, que fíjate que iban a frenar de golpe, hubiese salido despedido y hubiésemos tenido que lamentar daños personales, pero que nadie haya contemplado este hecho en sí, nadie haya intentado protegerles en sí, me parece penoso. Y ahora voy a la segunda. Policía Nacional, salvo que los Mossos pidan colaboración o Interior en un 155 supuesto o en un apoyo supuesto de Policía Guardia Civil hubiese mandado fuerza, no tenemos potestad para ello. Es decir, estamos unas 6.000 familias más o menos allí entre Policía y Guardia Civil, y evidentemente estamos para hacer únicamente servicio de documentación y servicio de información. Servicio de seguridad ciudadana lo hacen ellos. Ya digo, pero es lamentable que, al igual que a nosotros nos han puesto los pies de los caballos, y hay una cierta, luego te comentaré, una petición que hemos hecho sindicalmente de que tienen que conceptuar Cataluña como territorio de especial sensibilidad, al igual que en el País Vasco, como tú has dicho, por ese paralelismo en la hostilidad, en el acoso hacia nosotros, en la campaña de señalamiento a nosotros, a nuestras familias, allí en el País Vasco, tanto los compañeros de verde como de azul, en ese impasse no tenemos capacidad para ello. Y sí que es cierto que parece que ahora, pues somos los malos. No sé si con esa intención quieren que Interior, espero que no, que tenga sentido común, y que tuviesen una excusa para decir que fuera de allí, fuera de Cataluña, Policía y Guardia Civil, que digo que espero que no se les ocurriese ni siquiera pensarlo, pero que desde luego esta campaña de señalamiento, esta campaña de hostigamiento, de hostilidad, de acoso hacia nosotros es lamentable. Has comentado igualmente la manifestación hoy de Jusapol en Cataluña por pedir evidentemente esto, que no se nos persiga, que no se nos acose, que se nos conceptúe como lo que somos, los responsables de garantizar que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos, hasta de los violentos. Pero mira, Rodrigo, cuando hay políticos, como alguna expolítica o alguna exdiputada que ha pedido que se reciba en los actos de Vox a los de Vox a pedradas, esto es un acto de odio, es un delito de odio, incitación al odio, y por tanto debería pagar penalmente por lo que ha hecho esta mujer. Y que cuando los políticos responsables de calmar la cosa, de tranquilizar la cosa, no son capaces de hacerlo, es más, incitan más a la violencia, incitan, como dijo el señor, el anterior presidente de la Generalitat, apretad a los violentos contra los pacíficos. Yo digo que cualquiera que diga, y fíjate, tengo que dar por desgracia la razón en algo a alguien que no me cae muy bien, a este que tiene la penice de pelo en la cabeza, no es normalidad democrática cuando a nosotros, que somos los responsables de garantizar la seguridad de todo el mundo, se nos vilipendia, se nos señala, se nos acosa, se nos hostiga y quieren que nos marchemos de esa capital. Yo digo, espero que no lo piense nadie siquiera de Interior, espero que nadie sea capaz de contemplar esto, y a pesar de que, como sabes, que hubo movimientos por parte del Ayuntamiento de Barcelona de echarnos de nuestra jefatura en la Vía Laietana, que Interior ni siquiera lo contemple, porque desde luego mal camino tenemos y peor camino tendríamos si por parte de Interior les damos algo de razón a estos violentos que, como bien dices, había gente de Arran, que Arran sabes que tuvieron contacto en su momento con Batasuna, es decir, filotarras que han formado en violencia callejera a esta gentuza, a la CUP, que son igual de radicales, igual de tal, es decir, los Arran son los violentos de la CUP, que ya de por sí son violentos, y por tanto digo que esta gente debe ser erradicada, debe aplicarse el Código Penal contra ellos, no solo por no permitir los actos de campaña de Vox, sino evidentemente por ir contra todos aquellos que salen del talibanismo, del pensamiento único, que piensan diferente que ellos y que quieren simplemente paz, tranquilidad y democracia plena. Claro, tú decías que claro, todo esto es un delito de odio,
lo estuvimos hablando en el veredicto y, perdona, y, y bueno, lo estuvimos hablando en el veredicto que, claro, es un delito de odio, es claramente, no solamente se veían las piedras y demás, sino se veía gente señalando directamente como te voy a matar o te voy a hacer no sé qué, etcétera, ¿no? Estas personas están también vulnerando la libertad de libre campaña electoral y demás a partidos constitucionales que son totalmente legales y que, bueno, es que han evitado, o sea, si no fueran por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habrían evitado que hubiese campaña de partidos como Vox o como PP o como Ciudadanos en Cataluña, ¿no? El tema es que a mí la actuación de los Mossos de Escuadra, la verdad es que para mí ha dejado un poco, para mí deja mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, estén lanzando huevos, una lluvia de huevos, que a la gente la duchen directamente con huevos en el acto de Vic o en el acto de Salt y que no hagan absolutamente nada y que no carguen contra esas personas me parece lamentable y me parece pues una actuación reprobable. Yo estoy seguro que si hubiese estado la Policía Nacional en vez de los Mossos, en cuanto se lanza una sola piedra, hay una orden de hacer una carga y retirar a esas personas de ahí para que haya pues un ambiente pacífico en esa plaza donde se esté celebrando el acto, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol, por ejemplo, en el Bernabéu, o cuando hay partidos de Atleti o demás, pero yo que soy del Real Madrid, pues siempre recuerdo pues esas cargas que hace la Policía Nacional en el Santiago Bernabéu que evitan que haya altercados o que evitan cuando hay radicales y demás y que evitan que a otras personas, por ejemplo, que son de otro partido, o sea, perdón, de otro equipo de fútbol, pues evitan que se les agredan, ¿no? Estos radicales. Y la verdad es que yo no he visto eso en la actuación de los Mossos de Escuadra. Yo no sé si tienes algo que decir al respecto, porque me parece lamentable, la verdad. O sea, yo estoy seguro de que si está la Policía Nacional o la Guardia Civil, se van pues, calentitos a casa, por lo menos. Claro, pero fíjate, Rodrigo, que la incongruencia, es decir, los responsables de montar ese operativo, si montan un operativo corto, es decir, si montan a poca gente, la poca gente está, el servicio que tienen es proteger a los que dan el acto de campaña. Eso es violencia, es acto de comandos, es decir, hay un comando que se encarga de despistar, de atraer atención o, evidentemente, hacer, como tú bien dices, que carguen, pero siempre y cuando haya fuerza suficiente para cargar una parte de ellos y los otros seguir protegiendo el acto de campaña o a las personas que tienen que proteger. Cuando hace un operativo corto, cuando ponen poca fuerza policial, al final no pueden ir, no pueden cargar porque desprotegen el servicio principal que tienen. O sea, para que veas la incongruencia que hay en ese sentido, es decir, deben haber puesto mucha más fuerza policial, evidentemente, para, primero, cargar contra los violentos, segundo, que hubiese 2 o 3 círculos de seguridad con respecto a lo que protegemos, y evidentemente que nadie fuese capaz de tirar esos huevos, piedras o todo lo que tirasen. Un punto de inflexión igualmente. ¿Sabes que han aprovechado igualmente en Vic, por ejemplo, que hay imágenes de ello, en el cual se ve claramente, en el OSAL, en el cual hay cantidad de, y lo voy a decir así, aunque me llamen luego lo que me llamen, cantidad de menas que se aprovecharon para hacer actos de violencia callejera, para hacer actos vandálicos posteriormente, luego después acto de campaña, pues aprovecharon para ir a estaciones, por las calles, reventando varios sitios puntuales de la zona, y en lo cual hubo igualmente que hacer cargas igualmente contra ellos. Ojo, casualmente, aunque no tengamos conocimiento de que haya una conexión igualmente entre anarquistas violentos, como por ejemplo puede ser Arran o la CUP, con grupos organizados de menas, casualmente en todas o en casi todas, lo tienes tú que lo verías en Sestao o en el País Vasco, casualmente van siempre de la mano. Es decir, a todos los actos violentos que dicen ellos antifascistas, cuando ellos son los fascistas, evidentemente siempre coinciden violentos casualmente con menas. Qué casualidad. Y eso sería digno de mirarse o de investigarse, digo, porque es lamentable. Pero que aprovechen
un acto puntual para reventar la ciudad, para reventar según qué barrios o según qué zonas, te digo que a mí me parece lamentable. Esto está respaldado por según qué políticos, respaldado, ojo, o potenciado o incitado, ya digo, y creo que no solo la Junta Electoral, como ha dicho, ya digo, las últimas horas, en las cuales ha dicho y ha reconocido que Vox está subiendo esos actos vandálicos en plena campaña electoral, sino que debería ser similar por parte de la Fiscalía General del Estado o quien competa, en ese caso en Cataluña, para que los Mossos investiguen esas conexiones, para que los Mossos detengan, ya que no detienen in situ, detengan posteriormente a quien tengan que detener, y desde luego que tengan responsabilidades puntuales de la no carga o del montaje de servicios operativos cortos de gente para que parece que los violentos puedan campar casi a sus anchas y dejen a los Mossos también, igual que nosotros, a los pies de los caballos. ¿Ves? Pero tienen lo que quieren, Rodrigo, porque al final, gente como tú, que evidentemente no es sospechoso de nada, al final parece que los malos son los Mossos, y echan la culpa a los Mossos, cuando los Mossos simplemente son trabajadores, al igual que mis compañeros de UIP o de compañeros de los GRS, de la Guardia Civil, que somos un cuerpo jerarquizado en el cual nos mandan, nos dan órdenes puntuales de arriba a abajo, en el cual al final hay una orden política de un delegado o subdelegado del gobierno que dicen que hay que cargar, que hay que proteger, que hay que hacer algo puntualmente en esa intervención. Por tanto, digo que al final es más de lo mismo, Rodrigo. Es decir, lo que quieren es que la gente hable contra los Mossos, quite la cuestión o el punto de mira de los violentos, cuando los violentos son los responsables, los violentos son los que hacen los actos puntuales y los violentos son los que deberían pagar con ello. Y posteriormente, esos mandos de Mossos de Escuadra, que los propios Mossos reconocen que les han dado órdenes de no intervenir, igualmente había que depurarlos. No puede ser en ninguna policía que haya mandos políticos y que en lugar de hacer, ya que tenemos obligación de perseguir el delito, en lugar de hacer lo que ajustaba a derecho, y en ese caso obedecer una orden de protección de un partido político, sea el que sea, evidentemente depurarles y mandarles al régimen disciplinario, porque no se puede permitir que se utilice a los compañeros de los Mossos como monigotes para hacer, deshacer en virtud de lo que ellos les hayan ordenado el cargo político correspondiente. Hubo una cuestión que fue, que fue una actuación por parte del Estado que solucionó el asunto de la Kale Borroka en el País Vasco. Tú que has estado destinado en el País Vasco, lo conocerás, que era pues todos los destrozos que se causaron, o sea, que se causaban en los actos vandálicos y demás. El Estado se lo cobraba a los padres o a las familias de esos chavales. Entonces, ahí, metiéndole mano al bolsillo de las familias y de la gente, fue como acabaron con la Kale Borroka, porque la Ertzaintza y la Policía Nacional estaban superados completamente porque eran actos vandálicos constantemente, todos los días, todas las semanas, hasta que al final el Estado dijo, mira, pues todos los destrozos que se causen, sean los que sean, los van a pagar las familias de los detenidos, de los chavales que nos llevemos detenidos. Y ahí fue cuando se acabó. Ahí fue cuando se acabó. Porque claro, el Estado en eso no tiene piedad. El Estado, cuando te agarra el bolsillo, está todo informatizado ahora mismo. Todas las cuentas bancarias están informatizadas a través de Hacienda y demás. Y si tú cometes algo y no lo quieres pagar, te chupan la cuenta, el dinero y se acabó. Entonces, ¿tú crees que sería una solución ahora mismo para lo que está ocurriendo en Cataluña? O sea, que los CDR, que toda esta gente que veíamos en el año pasado y demás, cómo quemaron contenedores, crearon una situación de anarquía en Barcelona, que quemaron contenedores, destruyeron calles completas, hubo gente que vivía en los edificios aledaños que corrieron peligro sus vidas, porque se quemaron árboles de las calzadas y demás. Yo creo que sería una buena solución atacar por ahí, ¿no? Atacar por la economía, de decir, el que se venga detenido lo va a pagar, pero es que no va a pagar solamente lo que ha hecho, sino va a pagar todo lo que se ha hecho en esa calle porque le hemos pillado ahí. Entonces yo creo que ahí ya sería otra historia, ¿no? Mira, Rodrigo, lo que tú has dicho, evidentemente, así fue. Es decir, cuando se cambió la ley para que pagasen los padres de los cachorros de Batasuna todos los actos vandálicos que hacían, todos los jueves quemaban un autobús, a las 5 me parece que era, quemaban cajeros automáticos,
que actos vandálicos todos los días, cuando de repente los padres tuvieron que apoquinar, casualmente se acabó la Kale Borroka. ¡Qué casualidad! Mano de santo. Y esto lo llevo pidiendo hace mucho tiempo. Es decir, tienes las marchas de la dignidad en España, en las cuales en Madrid, sabes que había cada manifestación cada X días, en los cuales siempre a los mismos, grupos de extrema izquierda, grupos anarquistas, en los cuales reventaban todas las manifestaciones. En las cuales, si recuerdas, aquel día hubo 65 policías heridos, cosa que nunca ha habido en democracia tanto policía herido. Además, algunos incluso de gravedad. Sí, y los Mossos tuvieron que sacar por primera vez, creo que, o por segunda vez en democracia, el famoso furgón ese con la manguera, que no lo habían sacado nunca. Y lo tuvieron que sacar porque era como para dispersar a las turbas, ¿no? Independentistas. Y para apagar los incendios, es decir, lo utilizaron para dos cosas, para evidentemente ir contra los violentos. Además, recuerdo el camión, que el camión era muy antiguo, pero que al final hizo un muy buen trabajo, es decir, iba contra los violentos, además que iba muy rápido, apagaba los fuegos que había, pequeños fuegos que había en según calles que estaban evidentemente con contenedores y con ruedas y árboles incendiados, estaban bloqueadas las calles, y el camión apartó, quitó y fue muy bien utilizado. Cosa que el nuestro, con 250.000 euros que costó hace años, podrían decirte cuántas veces se ha utilizado. ¿Vale? Me parece que te lo digo todo con eso. Gastarse un dinero en un camión de agua que se utiliza en el resto de Europa y el resto del mundo como arma contra los violentos, arma no lesiva contra los violentos, ¿qué problema hay en utilizarse? ¿Por qué no utiliza? ¿Por qué no se saca? ¿Por qué no, a pesar de estar allí, no se hace efectivo? Pues no lo sé, pero evidentemente, esto yo dije, ya digo, había que pedirlo, no solamente en Cataluña, Rodrigo, en todo, había que hacerlo sensible a todo el territorio nacional. Y el violento que se le pilla reventando, haciendo actos vandálicos, reventando mobiliario urbano, ya sean cajeros, sean tiendas, porque sabéis que aprovecharon en su momento muchos para hacer actos vandálicos y entraban a supermercados. Y lo que tú dices, ¿no? Que se mezclan los menas con los indepes y todo, y los menas aprovechan para robar, ¿no? Y para saquear las tiendas. Claro, entonces por eso digo que es que me hace mucha gracia, porque si puntualmente se hiciese la ley para que todo aquel que se detiene como acto vandálico se le imputa un delito de daños, de lesiones, el delito que sea, pero a la vez administrativamente se va contra él y los daños causados si vienen entre los detenidos, te apuesto lo que quieras, Rodrigo, que a los 2, a los 3, a los 4 días no iba a haber más violentos porque se le iban a pensar cuando tuviesen que hacer actos vandálicos. Pero ¿cómo? Parece que es poco social ir contra ellos, parece que sale mejor que paguemos todos los ciudadanos con los impuestos todos los daños causados por esta gente, y como parece que es más normal el callar o el decir, pues tenemos lo que tenemos, ¿sabes? O sea, al final, ¿qué es? Es decir, mira, yo siempre digo, cuando alguien condena solamente los actos de una parte, ya sea de extrema derecha o extrema izquierda, y no condena la de todas las agresiones, todos los actos vandálicos, mal estamos. Es decir, no puedes defender los tuyos, no puedes condenar los contrarios, cuando cualquier acto violento debe ser condenado por todos los demócratas. Y el que no lo hace, el que no lo condena, debería sufrir la misma responsabilidad que el que lo hace. Porque no vale medias tintas en este caso. Yo creo que a nadie favorece. Y hay que tener muy claro, Rodrigo, que la violencia genera violencia. Y en el momento que alguien respalda, alienta o protege a los violentos, eso no es democracia. Eso llámalo estado platanero, bananero, chavista. Había una periodista, lo que pasa es que hay una diferencia, ¿no? Entre la violencia que ejerce el Estado, que la violencia que ejercen una serie de personas por ahí que se organizan, que es violencia organizada, que no está legitimada en ningún caso. Porque la violencia que puede ejercer la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos, etcétera, es una violencia que está legitimada por la soberanía nacional del pueblo que reside en el Congreso de los Diputados, y a través de la administración pública es como se encauza, ¿no?, esa soberanía nacional y esa voluntad del pueblo, y a través de la administración pública es como se le dice a la Policía Nacional, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es decir, es una violencia legitimada por el pueblo. Es decir, si hay un dispositivo policial de 1.500 antidisturbios, como hubo en aquel momento en el rodeo al Congreso, que lo estuvimos hablando, esto pues es y cargan contra unos manifestantes violentos,
esa violencia que ejerce la policía está totalmente justificada y legitimada. O sea, hay que diferenciar en ese sentido, porque hubo una periodista independentista que decía que comparaba la violencia de la policía con la de los manifestantes y decía, no, claro, es que los manifestantes, los CDR, son 4 chavales, son 4 niños, esto que van por ahí, tiran 4 piedras y tal, pero claro, es que la Policía Nacional o los Mossos o quien sea van con escudos, van con cascos, van con porras y claro, es una violencia mucho más contundente, pero es que a esa señora hay que explicarle que es que la violencia que ejerce la policía está absolutamente legitimada y que el Estado tiene que tener, tiene que tener la superioridad en la fuerza contra una turba violenta que te aparezca en un momento dado. Porque es que si no, como pasó por ejemplo en el ruedo del Congreso, si no, tú no pones un dispositivo de 1.500 antidisturbios, acaban, pues en vez de poner 1.500, pones 100 antidisturbios, pues acaban 50 antidisturbios heridos y 80 manifestantes heridos también, porque la policía se defiende. Entonces, es una barbaridad decir eso y yo he escuchado a gente en la televisión comparar la violencia que puede ejercer en un momento dado la Policía Nacional o los Mossos o la Archancha y demás, comparándola con una violencia callejera que no está legitimada en ningún caso. O sea, que son 4 mataos de extrema izquierda, anarquistas, que ejercen la violencia contra el resto de la población y la policía está ahí para proteger. O sea, Mira, entonces la, es increíble, ¿no? la señora en cuestión que tú aludes es Ana Pardo de Vera, directora Sí. del panfleto público. Fíjate, madre mía, es la democracia pura y dura, ¿sabes? En un panfleto, o sea, que no es cualquier cosa. Pero hay que decirle a esta individua, igualmente, que cuando la policía interviene es cuando los actos vandálicos ya se han salido de madre. Es decir, cuando estos violentos que ella nos compara con los violentos callejeros que revientan las calles, que acometen contra la policía, contra los Mossos, contra la Archancha, contra cualquier corporativo policial, que acometen contra aquellos como hoy, contra Jusapol, los compañeros de Policía y Guardia Civil, que justamente reivindicaban un derecho y se manifestaban pacíficamente contra estos violentos, es cuando la policía interviene, ya sea policía, Mossos o ya digo, Chancha, o la Guardia Civil, cuando intervenimos, cuando estos violentos ya tienen tal grado de violencia que peligra la seguridad, como tú has dicho anteriormente, del resto de ciudadanos. Y protegemos el derecho a libre circulación, el derecho a estar donde les dé la gana, el derecho a pacíficamente caminar, manifestarse o como quieran. Y que, digo, y que ves que gente inconsciente como esta señora en cuestión, pues es capaz de compararnos con los violentos porque pobrecitos, ellos tiran piedras, ellos tiran rodamientos, ellos revientan contenedores, revientan marquesinas, queman cajeros automáticos, roban tiendas, pero son pobrecitos porque la policía es la violenta. Por eso digo que es ridículo. Y ese es el problema, No, Rodrigo, es que que es haya igual, gente. es como cuando comparas pues, a un señor que lleva una pistola y se pone a disparar por la calle, pues a cualquier persona o un policía que también lleva un arma y la utiliza, pero la utiliza con absoluta legitimación de utilizar ese arma, o sea, porque está legitimado para utilizar ese arma, porque vais armados, porque es que es vuestra obligación proteger a la ciudadanía. Si una persona te ataca, la policía está legitimada. Un señor que va con una pistola por la calle no está legitimado para usar ese arma. Es que es una cuestión que yo creo que me parece elemental completamente, ¿no? Así es. Es de legislación pura y dura, es decir, es la ley, es el Estado democrático de derecho. Es decir, la policía es la única que tiene capacidad, autoridad legal y moral para intervenir contra los violentos. Y como tú has dicho, fíjate qué incongruencia que esta gente es la que cuando pedimos armas menos traumáticas como es una Taser, quieren quitarlas porque dicen que, bueno, puede crear complejos o puede hacer según qué cosas a los ciudadanos. Fíjate, pedimos armas no traumáticas para inmovilizar a los violentos y evidentemente no tener que utilizar nuestro arma de fuego que es mucho más lesiva y mucho más traumática que ellos. Para que veas, no saben. Es decir, el caso es ir contra nosotros de una forma u otra, ponernos a los pies de los caballos y mensajes como este, que en el cual evidentemente incitan a la violencia por parte de ellos porque se ven respaldados por la prensa. Claro, dicen, oye, si me están contando que estoy reventando las calles y me dicen que soy igual que la policía, pues vamos a hacer más porque no pasa nada. Entonces, por eso digo que si hay políticos, si hay periodistas que de forma sectaria utilizan esta argumentación contra nosotros y que a los violentos nos les condenan,
mal camino llevamos, Rodrigo, muy mal camino llevamos. Y desde luego, las armas del Estado de Derecho deberían ir contra esta gente que nos vilipendia, que nos acosa, que nos hostiga, que nos señala y que desde luego hace que haya gente como en Cataluña, que los compañeros quieran marchar si no quieran estar en Cataluña por el mal ambiente, por la campaña de señalamiento, de hostigamiento que hay, y que hay un sector concreto de la población, en este caso comandado por los CDR desde la sentencia del proceso en el 2019, en el cual evidentemente no nos quieren allí. No nos quieren allí, que sabes que ha habido veces incluso que a los mozos, a su policía, la han defenestrado. Es decir, cuando en su momento yo dije, después del 1 de octubre, que había que haber expulsado, detenido o encarcelado a algunos de ellos por ir en contra del Estado de Derecho y por no dejarnos intervenir a Policía y Guardia Civil en algunos hechos puntuales, no se depuró, no se hizo nada, se pasó la mano por el lomo y quedó en nada. Pues esa gente es lo que tenemos igualmente ahora, es decir, esos mandos puntuales en los cuales te reciben esas órdenes, pues ahora tienen igual, es decir, aquellos que que permitieron que se votase ilegalmente, que no permitieron, que no nos querían permitir entrar en los colegios, pues son ahora los que están comandando igualmente estas unidades. Yo digo, a mí me indigna mucho y desde luego tengo claro que no hay que diferenciar entre mandos policiales, mandos políticos, policiales y trabajadores, que es diferente en todos los cuerpos. Alfredo, tú has podido, ya para terminar, esto te quería preguntar, ¿has podido hablar con algún compañero tuyo que haya ido a la manifestación en Cataluña o que haya asistido y que les han intentado reventar esa manifestación? ¿Qué te han comentado? Pues ves, ellos hoy sí que reconocían que gracias a que los Mossos han taponado la parte por donde llegaban los CDR, han podido manifestarse sin violencia, aunque ha habido pues, violencia verbal, alguno ha intentado arrojar algo, pero que gracias a que los Mossos han paralizado esa salida de gente radical por parte de una de las calles de la plaza, han podido manifestarse casi pacíficamente. Por eso fíjate qué diferencia, cuando se quiere, se puede, pero hay que querer para poder evitar que los violentos queden por encima, no solo de nosotros, sino de cualquier acto político que ha habido en campaña electoral. Por tanto, hoy comentaban que gracias a los Mossos se han podido manifestar y no han corrido peligro, pero sabes que la última que se hizo ayer igualmente en la misma plaza, en la plaza en Barcelona, hubo incluso heridos porque algún inconsciente incluso pateó puntualmente luego a los compañeros según volvían, porque es que el problema, Rodrigo, no es, ya hablaremos otro día de las manifestaciones, no es solamente el hecho de manifestarse, sino es el hecho de cuando acaba la manifestación, que el operativo policial se marcha, volver a tu lugar de origen o volver a los metros, autobuses o coches en los cuales has venido. Y eso es lo que hay que proteger. Hoy, le digo que los compañeros decían que, salvo los primeros momentos de mucha violencia, de mucha actividad, de, bueno, pues un poco de alteración de orden público, gracias a los Mossos han podido manifestarse casi pacíficamente. No, es horrible, o sea, porque a mí me parece una situación social muy crítica, porque yo me imagino, no sé, patear a un policía nacional, como estás comentando, que a lo mejor está volviendo al coche o está volviendo a su casa o al autobús o al metro, no sé, o sea, yo cuando me he encontrado, yo vivo en Madrid y cuando me he encontrado con Policía Nacional, con la secreta, por ejemplo, que van así de paisano y demás, es que es como patear a esa gente que digo, Dios mío, o sea, es que, o sea, no se me pasaría en mi vida por la cabeza, o sea, me dan incluso respeto, ¿sabes? O sea, y es que esta gente, o sea, por eso te digo que si a mí me da respeto, me daría respeto hacer una cosa así, para que esa gente no lo piense y lo haga, es que hay una crisis social horrible en Cataluña. Pero solo en Cataluña, Rodrigo, si partes del punto de que el vicepresidente del apéndice de pelo en la cabeza se emocionaba cuando en las marchas de la unidad veía cómo se pateaba a un compañero mío de la UIP en una plaza rodeado por violentos, evidentemente que merecían todo el peso de la ley sobre ellos. Le pateaban, le golpeaban, le hacían que se cayese y él se emocionaba, como dijo en su programa de televisión, ¿qué esperas del resto de la gente? Si un miembro del gobierno, de este gobierno de España, se emocionaba y nunca ha pedido perdón a los compañeros de la OIP, evidentemente ni de la Guardia Civil, por esas declaraciones puntuales que son tan asquerosas y repugnantes, ¿qué esperas del resto de la gente, Rodrigo? Ya. De esos lodos tenemos estos barros. Evidentemente eso es una vergüenza. Así que así estamos. Claro. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación una semana más.
Bueno, mucho ánimo a tus compañeros de allí de Cataluña que se han manifestado al final, bueno, con algún altercado, pero han podido al final manifestarse gracias a la actuación, hay que decirlo también, gracias a la actuación de los Mossos de Escuadra. Así que muchísimas gracias, Alfredo, por haber aceptado nuestra invitación. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa Apatrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero. Hemos hablado pues de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos actos electorales de Vox, también de PP y de Ciudadanos, que han sufrido pues altercados, han sufrido violencia, han sufrido amenazas, acoso, etcétera. Hemos estado hablando de la actuación, sobre todo de los Mossos, que tienen la competencia allí para proteger los actos electorales. Y bueno, hemos estado analizando, ¿no?, ese tipo de temas, y también hemos analizado pues el tema pues de la manifestación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se han manifestado en Barcelona, que gracias a Dios finalmente han podido manifestarse a pesar de que los fanáticos radicales independentistas han intentado reventar ese acto de la policía. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos, buenas noches y viva España. Viva. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos